Félix García Morillón, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal estamos? Andamos tirando. Bien. Yo bien, estos unos días, como sabes, por ahí deambulando. Se ha estado por... El camino de Santiago estaba lleno, ¿eh? Vamos, lleno, había mucha gente. Y bien, bueno, 4 días, nada más. Y ahora aquí otra vez en Madrid. Dime. Pues vamos a hablar de vivienda. Es el, Hablemos. es el tema interesante de la actualidad, o al menos el que nos puede interesar por aquí. Después, si tal, hablamos de corrupción. Y no, en el día de ayer, el señor presidente del gobierno, Pedro Sánchez, invitó a una serie de organizaciones, partidos políticos, empresarios, etcétera, que tienen que ver con la vivienda, la compra-venta de vivienda, también el alquiler de vivienda, los precios que está teniendo, etcétera, etcétera. El sindicato de inquilinos no quiso asistir, dijo que ellos no iban a estar en esa reunión en la que estaban los responsables del precio, que ellos querían hablar con el gobierno, etcétera. Bueno, eso es, digamos, la noticia puntual, Sí, pero el resto del problema viene de muy atrás y es mucho más gordo que una noticia puntual. Vamos a ello, ¿qué te parece? vamos a ello, me parece bien, sí. Bueno, efectivamente me pareció bien que hicieran esa reunión. Oye, bien, a mí todo lo que sea sentarse a hablar, me parece bien. Lo que pasa es que si con eso se dan por satisfechos y ya he cumplido, con 4 palabras vacías para la comunidad, pues prefiero que no hablen, ¿no? En cualquier caso, bueno, la vivienda ha sido un problema siempre. Mm, Y, y es una cuestión que a mí me parece que es importante recordar porque no se habla indirectamente, me parece que hay que dejarla muy clarita. Eh, es una necesidad básica del ser humano. O sea, sí, no sí. estamos hablando de un lujo, no estamos hablando de que me den viajes de vacaciones por España, ¿no? Para jubilados y para... No, no, estábamos hablando de un bien de primera necesidad. O sea, sin Eso un es. techo, ¿no? Y sin un techo decente. Uno de los últimos anuncios que he visto en Madrid era un habitáculo de 10 metros cuadrados, Sí, que no te puedo decir cómo era más o menos, pero algo así como que lo alquilaban eh, como trastero para dejar cosas por unos 4.000 euros al mes. Y como vivienda, que esto ya me dejó perplejo, que pudiera tener el descaro de alquilarlo como vivienda por 10.000 o 8.000, una barbaridad. 10 metros cuadrados. 10 metros cuadrados, que no sé, que casi me recordó al zulo en que metieron al de prisiones, ¿no? Pero eso no es una vivienda, ¿no? Eso es otra cosa. Pero eso es como anecdótico de la desmesura en la que estamos, que eso suceda, ¿no? Pero frente a ello, yo vuelvo a lo otro, es decir, a mí lo que me asombra de alguna manera es que de los bienes básicos, de las necesidades básicas de los seres humanos, aquí en los estados entienden que tiene que atender el transporte. Y tenemos un sistema de autopistas que yo he practicado recientemente para ir a donde te decía. mm, Y entonces, eso cuesta una fortuna, ¿verdad? Bien, hacen falta carretera. Entiende que entiende, ya me parece muy interesante, la escuela es gratuita. Bien, eso es muy importante. mm. Y la universidad también, aunque en mi comunidad va a terminar habiendo más universidades privadas que públicas. Está ya en ello. La universidad. Sí, Pero, ¿y la vivienda? ¿O la sanidad? ¿Y la vivienda? ¿Cuánto dinero invierte nuestro país poquísimo? O sea, el dinero que invierte España en vivienda es una cantidad muy escasa. Es muy poco. El porcentaje de vivienda pública o subvencionada por pública es muy escaso en España. La cifra la puedes conseguir cuando quieras, pero está por el 10%, 20%. No sé qué porcentaje es escasísimo. Yo recuerdo cuando era joven y era franquismo, las unidades vecinales de absorción, aquí ya se hizo un esfuerzo. La calidad no era buena, una serie de cuestiones, pero se hizo en el momento de la primera gran migración del campo a las ciudades de España, obligó a hacer eso, a precariedad, la que tú quieras.
Pero es que ahora no hay nada. Entonces lo que hay, un mercado de la vivienda del Estado escasísimo. En Europa, sí, bueno, por ejemplo, es el caso de Viena, sigue manteniendo una política de los años 30 y es una ciudad en la que hay mucha vivienda construida sobre suelo público. Por lo tanto, con unos precios todos mucho más bajos. Lo que pasa es que lo de Viena es ya de años y años, Y ¿no? sí, del año 30, de los años 30. Históricamente, ¿no? Sí, sí, claro, los socialistas en los años 30 allí, ¿no? Pero aquí no hay, o sea, aquí si me apuras, vivienda social, así en cantidades, me puedo equivocar, ¿eh? Yo recuerdo la gran racha porque tenía muy pocos años y cuando ya estaba acercándome a la edad de poder, seguía habiendo viviendas, construcción, insisto, de mala calidad, pero eran viviendas. Fue en la final de la última etapa de la dictadura. Y luego ya entró una vorágine, ¿no? Y es cierto que justo cuando terminó la dictadura, pues comenzó el ataque neoliberal a fondo, ¿no? O sea que hay que echar también la responsabilidad sobre quien corresponde, ¿no? Y empezamos a entrar en una dinámica completamente diferente a la que había anteriormente. Y el que eso en estos momentos, aquí, no hay. Pero la vivienda, además, como tú sabes, mal de mucho, consuelo de poco, de tontos o epidemia, ¿no? Y claro, el problema de la vivienda no es nuestro. El problema de la vivienda es de toda Europa, por ejemplo. No todos los países tienen el mismo nivel de problema, pero en toda Europa hay un serio problema de vivienda. Sí. Dicen los porcentajes, por aclararlo, porque antes hemos nombrado una cifra que no coincide. Dice, España es uno de los países de la Unión Europea con menos vivienda pública construida. Su peso sobre el total de las viviendas públicas, perdón, de las viviendas principales, el del 2,5. Bueno, te he hecho el 6%. Es Como estoy decir, manejando muchas cifras, pues he hecho que eso se puede consultar. El 6%. Y tú dices el es 2% ahora, pero me lo pones. es 6 puntos inferior a la media del club comunitario, que es el 9,3, según el Boletín Especial de Vivienda Social del 2020 del Observatorio de la Vivienda y el Suelo. Son porcentajes que, aunque puedan variar, estamos en el 24, esto es de 2020, puede variar algo, pero la comparación es importante, sobre todo con la Unión Europea. Ellos están en el 9 y pico y aquí en el 2,5. La Unión Europea hay una diferencia enorme entre el caso de España y los países del este, por ejemplo, del este de Europa, no, y el caso de otros países que tienen una situación más llevadera. ¿Eh? Más llevadera en lo que se puede. Más llevadera significa que si aquí estamos en esos porcentajes, ahí están 5 o 10 puntos por encima. Tampoco es para echarle porque la propia Van der Leyen ha decidido crear un comisionado especial de la vivienda para la Unión Europea. O Sí, sea, eso. se reconoce que el problema es global. La ONU, por ejemplo, con otros índices que utiliza la ONU, te dice en estos momentos que el 97%, es un dato de la ONU, ¿eh? O sea, los datos aquí ya sabes, claro que me puedo equivocar por descontado, pero hay muchos datos y hay que revisarlos constantemente. 97% de las viviendas en los países desarrollados o en vías de desarrollo, o sea, la élite de los países, sobre todo los desarrollados, no son accesibles financieramente para quienes se destinaron inicialmente. O sea, viviendas que se han hecho para que fueran asequibles ya no pueden ser habitadas por la parte de la población que no tiene un nivel de renta suficientemente elevado. Se han quedado a la calle Sí, sí, y sí. enormes dificultades. Y eso explica, por ejemplo, que bueno, ese dato también estadísticamente es muy preocupante. La edad de separación de los hijos, los veintitantos, los 30, ¿no? O sea, yo me fui de mi casa con 24 y fui el mayor de mis hermanos. La gente nos íbamos con otra edad. Ahora no, es que no puedes, es que realmente no puedes tener una casa en solitario. Entonces, en ese sentido, como digo, yo sí que creo que es una barbaridad lo que está ocurriendo, no solamente en España. Eso, en España, por ejemplo, el otro problema es en España, ¿no? Casi 4 millones de casas vacías.
En Orense, que es tu tierra, ¿no? Orense, Lugo. Bueno, Orense está cerca de tu tierra. Dejémoslo en Galicia para que No, las en Madrid, el 6% de las viviendas. No, pero sepan ahora, claro, ahí lo que pasa es que ahí el problema es distinto, porque supongo que están vacías por un problema añadido de los pueblos vaciados, ¿no? Ahora, cuando he pasado yo por ahí por el camino, pues claro, ves pueblos muy vacíos, ¿eh? Pero viviendas vacías en Madrid el 6,3% están vacías, el 9,3% en Barcelona, el 7% en Murcia, 14 en Las Palmas, hay en todas partes un porcentaje de viviendas vacías y gente sin casa, ¿no? Entonces, cuando se habla dice, no, es que no se puede intervenir al mercado porque es una propiedad privada y el propietario pues tiene una libertad para utilizarla. Bueno, tiene una libertad como todo, ¿no? Tendrá una libertad bajo unos límites. Y, por ejemplo, un límite, usted no puede tener una casa vacía. Y si la tiene vacía y no la alquila a un precio de mercado sensato, pues usted va a pagar, en vez de X tributos por su casa, va a pagar el doble, porque una vivienda es para ser habitada. No sé si me explico. Y claro, si no, por eso empezaba por donde empezaba, ¿no? No, no, si cuando hablamos de la vivienda, no estamos hablando de un lujo, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una necesidad básica. Y donde se ve cuando la gente ya cae al nivel más bajo de vida, precisamente en los que ni siquiera tienen casa, en los sin hogar, en los que deambulan por las calles. Esos que te encuentras ahí arrebujados en una manta de mala manera, unas condiciones de higiene pues escasitas, ¿eh? O los que están en los albergues de acogida, ¿no? Entonces, ese porcentaje, pero vamos, vivienda tendría que tener todo el mundo. Yo creo que es una de las exigencias y obviamente, pues yo me imagino que la solución no es fácil. Bueno, No no es es, fácil, no es fácil, pero llevan muchos años prometiendo soluciones. Vamos a construir tropecientas viviendas. Obviamente no se construyen viviendas de un Consejo de Ministros al siguiente, pero lo que nos pueden pasar es legislaturas de unos y de otros sin cumplir con lo que se ha dicho. O al menos intervenir en el mercado actual de esas viviendas vacías y de esos precios que se están poniendo al alquiler. Ya no hablamos del precio de la vivienda como adquisición, como compra, sino al alquiler de la vivienda, ¿no? Que está, no sé, si es más, yo soy de los que creo que difundiría como mucho más importante que la vivienda en propiedad, la vivienda en uso. sí, cierto, ¿por qué Es no? que a mí me impresionó mucho, tendría yo 17, 18 años, entonces unos vecinos de la urbanización en que mis padres se fueron del centro de Madrid a una urbanización un poco lejana, estaba de moda en aquella época, y entonces los vecinos de arriba, la mujer contaba que su familia, que era de dinero, que nunca había querido tener un piso en propiedad el padre, porque decía que era una estupidez congelar una enorme cantidad de dinero en una vivienda. Y congelar una vivienda que además luego, si tienes que desplazarte, moverte, quieres cambiar, tienes un serio problema. Así yo tengo vivienda en propiedad porque cuando yo me casé, pues estaba más al hilo la vivienda de propiedad. Había bueno, los créditos en aquella época eran hasta el 18%, pero era la época de una inflación brutal, ¿no? Pero el hecho es que yo siempre tuve dudas enormes de que fuera necesaria la propiedad de la vivienda. Que no, es decir, estamos en la lógica del propietario, del inversor, del que quiere sacar. No, no, usted, oiga, quiero mi vivienda, quiero mi educación, quiero mi sanidad, ¿eh? Quiero eso básico. Si me apuras son de las cosas, a lo mejor se me ocurre otra más, o a ti. Pero vamos, esas tres en principio son de las más elementales, ¿no? Porque yo no puedo exigir una autopista para conducir un coche a 120. O sea, como exigencia ciudadana. Si se construye por el nivel no voy a meterme, ¿no? Pero en principio, pero que no es una exigencia que yo pueda pedir. Incluso me parecería correcto. Usted quiere una autopista, muy bien. Paga usted una cuota, cada autopista es de pago. Porque usted está haciendo uso de algo que hay una parte de la población muy elevada que no
es que no puede acceder, ni va a tener un coche para ese nivel de tráfico, esas velocidades, no. Entonces, el Estado, su objetivo prioritario es atender a la necesidad de la generalidad y sobre todo de los que están más abajo. Pues, a Oye, mí dime. ¿qué te parece? Supongo que lo has oído en el día de ayer, precisamente. Me ha extrañado un poco, no sé si es porque se ven bueno, apurados por las últimas movilizaciones, tanto en Madrid, en Valencia, en Canarias, Barcelona y en otras ciudades, de las manifestaciones por la situación de la vivienda, en la que se ven algunos políticos. Especialmente me extrañó ver a la gente de Sumar dando un ultimátum a la ministra de la Vivienda, diciéndole que si se tiene que presentar en el día de hoy en el Congreso con alguna propuesta, que lo haga, que sea creíble y que no venga con palabras huecas ni vaguedades, que peligra su ministerio y su legislatura. Un poco no para oírlas habitualmente de alguien que está en el cogobernando. Otra cosa es lo de Podemos, que ya le han dicho que no van a apoyar los presupuestos si no solucionan lo de la vivienda ya. ¿Qué te parecen esas posturas? Bueno, se ven atosigados, quizás. Eso no, pero si es que de alguna, claro, si hay alguien en un Congreso de Diputados, digo, nosotros no tenemos Parlamento, tenemos Congreso de Diputados. Si hay alguien en Congreso de Diputados con sensibilidad de izquierdas, tiene que exigirlo. Sí. Cuando llegue el momento de hablar de los presupuestos, tiene que presionar. Porque los presupuestos es en qué se reparte el dinero. Y entonces tiene que decir, oiga, ¿qué porcentaje se va a dedicar a vivienda? Primer criterio, claro que tienen que presionar. Y deben presionar. Otra cosa, leyendo sobre el sindicato de inquilinos e inquilinas, que el primero fue de inquilinas, además, me parece recordar, que me parece una idea genial. Porque claro, el sindicalismo se ha centrado, y no le falta razón, en el trabajo, me parece correcto, ¿no? Pero la izquierda, el modelo sindical, que es sobre todo una lucha por los bienes materiales, que son muy importantes, los sindicatos de la vivienda es por los bienes materiales básicos. Entonces, hay una parte de la izquierda, y ahí Sumar sería uno de sus representantes cualificados, que últimamente, con razones muy valiosas, que estoy de acuerdo, han luchado más por los bienes, digamos, espirituales, culturales, que son muy importantes, sobre todo cuando afecta a la desigualdad de los seres humanos, ¿no? Me parece muy bien luchar, pero hay cosas materiales por las que hay que luchar también. Y una cosa material es el piso donde vivas, donde te alojes. Y si dejas de luchar por eso, entonces me parece bien. Otra cosa es que obviamente me parece que Sumar tiene tres diputados, ¿no? No, Sumar tiene más, quien tiene menos es Podemos. Eso Podemos tiene 2 o 3 diputados, ¿no? Entonces, bueno, es consciente de que su capacidad, claro que evidentemente, Pero son puede fundamentales. presionar porque se puede, o sea, el gobierno está tan justito de votos, ¿no? Claro, es que los de Podemos son poquitos, podríamos decir, pero imprescindibles. Por ejemplo, un solo voto puede ser Sí, en este momento, claro, está fundamental pendiente de para unirlos. aprobar los presupuestos generales del Estado. Es ¿No? decir, que son pocos, pero imprescindibles. Son pocos. Ahí tienes el ejemplo. O sea, tú puedes depender por una reivindicación, no me meto ahora en demasiados detalles, ¿no? Identitaria, como es la de Junts, Sí. ¿vale? Bien, tendrá el derecho, es muy importante la identidad nacional, lo que usted quiera. Pero yo juraría que para el común de los ciudadanos de este país, y sobre todo para los que más deben llamar la atención de los gobiernos, los de abajo, la gente débil, yo juraría que es la vivienda, ¿eh? Mucho más. O sea, yo entendería que pudieran negociar bestialmente los 3 diputados y de ellos depende la elección, si es para eso. Lo entendería más que si es para la independencia de. A mí me parece bien si la piden de. Pero que esos bienes materiales son fundamentales, ¿no? Sí, Entonces me sí. parecería muy bien que lo hagan, pero a ver si lo hacen. Y me parecería muy bien que obviamente estuvieran en las manifestaciones de los sindicatos de la vivienda. Eso es donde tienen que estar.
Si no los ves ahí, ya te preguntan muchas cosas, ¿no? Es Y decir, si ves que algunos de los que vienen de la izquierda, cada vez su imagen física, física, cuando los ves en la pantalla, la ropa que llevan, la apariencia que llevan, dices, yo juraría que esta no es de las de siempre. O este no es de los de siempre, no sé si me explico. bueno, también pasó, hay que asumir que pasó de moda ya la chaqueta de pana, pero en fin, Bueno, entre la chaqueta de pan hay muchos niveles, pero bueno, es igual. no, Hay pero ciertos me detalles refiero, de la imagen que hay que cuidarlos, ¿eh? sí, Eso pero por me otra parte. refiero a la imagen con que llegaron los primeros socialistas al Sí, bueno, Congreso. había mucho de postureo también, ¿eh? Sí, bueno. Bien, dejando eso Muy aparte, bien, que es entonces, lo de la importante. vivienda es un problema mundial, es un problema grave y es un problema que además, bueno, ciertamente puede, el crecimiento de la población, afortunadamente, en estos momentos se está ralentizando, pero al mismo tiempo está llegando una inmigración potente a la que tendrá que vivir en algún sitio, sobre todo la que sabes aunque lo ocultes, lo calles, lo silencies, sabes que está manteniendo el trabajo en determinadas zonas de España, Muy ¿no? bien. Entonces tienes que darles una vivienda que no sea un chamizo en un descampado. Yo creo que eso, a ver, tío, que a mí me parece elemental. Y obviamente es una de las reivindicaciones prioritarias en estos momentos, porque, y luego, claro, y además buscar realmente insistir en desvincular de dos cosas la vivienda, de la especulación inmobiliaria y del lucro, vamos, de la especulación inmobiliaria, desde luego hay que desvincularla, y de la propiedad incluso. O sea, yo he hablado aquí contigo y además más o menos ya se conoce de esa movida que hay, que es minoritaria todavía, de las cooperativas de usuarios de vivienda. Y son cooperativas que construyen con calidad y construyen bien y además construyen algo que no es mercancía de compraventa. O sea, tú no eres el propietario, solo eres el usuario. Y cuando te vas, cedes tu uso, teniendo en cuenta los años pasados, esas cuestiones, hay una cierta gratificación para facilitarte que a otro sitio, pero no es eso que ahora vendo No, 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 no. Usted solo es usuario. Y además, la vivienda en la que usted está es cooperativa en el sentido de que es comunitaria. Es decir, Ujú. sería la propuesta que diéramos, y no te quiero decir yo del anarquismo. Es decir, una vivienda en la que al estilo de Corrala conviven mucha gente y conviven solidariamente. Mm. Muy bien. Bueno, te dicen también que, bueno, estamos en un mercado, un libre mercado, y por lo tanto, pedirle al gobierno que intervenga los precios o que intervenga en el mercado de la vivienda, pues no es lo que toca, porque, en fin, Claro que no es lo que toca desde hace muchos años. tal. Sí, dime. Que no es lo que toca desde hace muchos años. Pero claro, eso es uno de los males profundos de lo que tenemos. Mm, Yo te decía que ese final de la dictadura, mm, todavía existía algunos toques de aquello de las juntas del sector falangista con mentalidad social, que era, bueno, era una parodia, pero había esta cuestión. Y se reconstruyeron muchos pueblos en España, etcétera, en condiciones. Pero existía eso. El problema es que a partir, como tú lo has dicho, a partir de lo del 75 o aproximadamente, tiene fecha exactamente, además, porque hay un libro de Milton Friedman, que es la escuela, los Chicago Boys, es el que son los teóricos que asesoran a Pinochet, son los teóricos que asesoran a Reagan y a Thatcher, y se ha acabado. En ese momento es cuando entra a saco un capitalismo neoliberal en que todo lo que sea cuestionar la libertad absoluta del propietario para hacer lo que le salga de las narices con su dinero o con sus propiedades, está fuera de lugar. ujú. Y te acuerdas muy bien que, claro, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Acá, matar a Allende, además matarlo, no de chorradas. Matamos también al líder. Y luego destrozar a los sindicatos ingleses.
y los destrozó, ¿eh? No sé, no estoy al tanto de cómo está el sindicalismo en el Reino Unido en estos momentos, pero lo dejó boquiabierto, vamos, y sobre todo a uno de los sindicatos más poderosos que era el de los mineros, ¿no? Entonces fueron a por ello. Y desde entonces, acuérdate que esta última crisis de la vivienda se produce precisamente, es que la gente debe tener memoria, porque cuando llega Aznar al poder, ya echan los socialistas, porque claro, cuando están los primeros 8 años de los socialistas tienen una mentalidad y hacen cosas, ¿eh? Todavía tienen más pose socialista, ¿no? Pero en esos momentos, Aznar se lanza a esa especulación inmobiliaria desmesurada, promovida desde el Estado, Sí. promovida la especulación. No está promovida la creación de cooperativas de vivienda, no, 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 no. La especulación inmobiliaria. Entonces comienzan los pisos y comienza un momento en que con la complicidad de la banca, ¿te acuerdas que se financiaban viviendas hasta el 80% del valor de la vivienda? Y más, si de paso te daban un crédito para que te comprara un coche, te fueras de Te vacaciones pagaban para el viaje de novia. y después pasa lo que Y pasa. te queda, porque entonces era como muy barato los créditos, tenían un 4%, me parece. Yo te he contado que yo cuando me casé llegué a pagar un 18%. O un 18, lo cual al final era ventajoso, porque al final la cuota de la hipoteca era fija de entrada, te la calculaban y ya no te subía a continuación. Entonces cada mes, cada año pagabas menos en dinero real, ¿no? Entonces, pero luego ahí fue muy baja y fue la gran quiebra. La quiebra del 2010 vino sobre todo, uno de los factores muy importantes fue la quiebra de las grandes especulaciones de vivienda y de los grandes propietarios y de los bancos, de la caja del banco de jubilados, de famoso aquel, ¿no? De Estados Unidos, no me acuerdo cuál era, pero uno de los bancos así con más respeto y sociales, ¿no? Pero se metieron en la burbuja inmobiliaria y ellos no eran de los que jugaban, sabían jugar a eso y se hundió. Y fue cuando vino la crisis brutal que logró que toda la curva de crecimiento hacia arriba en niveles de calidad de vida, de la vida cotidiana, bueno, incluido el turismo, incluido esas cosas, ¿no? Gastos un poco más que el comer y todos los días, ¿no? Entonces eso empezó a caer. Y claro, las curvas de mejora, que es lo que pasó, que a partir de esa fecha cayeron en picado en 4 años, han empezado a recuperarse, están ahora y estamos a ver si la recuperación se completa o no. Pero fue por la especulación inmobiliaria. Fue uno de los, si no recuerdo mal, fue uno de los factores decisivos. Por eso, por convertir la vivienda en negocio. Bien, vamos a dejarlo aquí, aclarar algunas cifras porque hemos dado números así un poco rápidos y sin. A ver, de Podemos son 5 y, de Cinco. hecho, y sumar 27. En total sacaron Sí, 30 pero ese sí se le 32 quedan veintitantos. y después se separaron. Sí. Vale, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí y Sí, seguiremos. desde luego podemos sumar, podría tener más fuerza para, ¿no? O emplearla mejor. Algunos piensan, o compañeros que han hablado aquí en la radio por algunos motivos de estos de la vivienda, podían utilizar mejor sus votos y forzar la situación. Claro, Y claro, porque claro. ahora con lo que comentábamos antes, 2 o 3 diputados En estos momentos sí. sí, no hay que Sí. ver más que a Junts, por ejemplo, o Esquerra Republicana, que le sacan mucho provecho a sus Porque sí, diputadas y exacto. diputados. Así que si eso que dicen, si quieren, pueden. Si quieren, pueden. ¿Le ponemos música? Me parece bien. Bien, seguimos en Radio Clara, estamos hablando con Félix García Morillón, esto es lo que hay, y vamos a hablar ahora de corrupción. Es un tema que, bueno, iba a decir que es actualidad, pero cuando no ha sido actualidad, quizás hablar de corrupción o que la corrupción anduviera por las editoriales, los medios de comunicación, las conversaciones de la gente. Pues, ¿cómo Sí, enfocarías tú el tema? Corrupción. la corrupción yo creo que es un clásico, ¿no? Es decir, un Mm, clásico de la historia de la humanidad, ¿no? mm, Pero tan clásico como el anterior. mm. No sé si me explico, porque el anterior es
puedes remontarte a cuando quieras. Las condiciones de la vivienda en muchas épocas de la historia de la humanidad y en demasiados sitios han sido lamentables simplemente. O sea que no... muchos de los problemas de las ciudades procedían de que la higiene era detestable y las calles eran una porquería y esas historias, ¿no? Aquello del agua va, ¿no? Tú sabes literalmente lo que significaba el agua va, ¿no? A ver, dímelo tú. Pues en las calles de Madrid, y supongo que en todas partes, el agua de los orines y tal, se avisaba por la ventana, agua va y la tiraban. Ajá. Lo vaciaban en la calle. Y luego, de vez en cuando en Madrid, que hay una parte, la parte antigua, va cuesta abajo hasta el río, pues por las calles pasaba de vez en cuando unos caballos tirando unas tablas y lo bajaban todo hasta el río. Eso era el agua, esa era la vivienda que había entonces. Vamos, compañeras de colegio cuando era jovencito en Madrid, estaba en las Corralas de Malasaña, que es un barrio progre y chuli de Madrid, y eran viviendas que tenía la planta, un poco corrala con, ¿no?, un patio un poco grande, cada planta tenía solamente un váter. Un Ujú. váter, ¿eh? Porque Bueno, la eso sí cañera que no, ¿eh? me suena más. Cañera no, tenía agua, la pila y ya. Entonces, vuelvo a decirte que sí que es cierto que en lo que nos ocupa la corrupción es un problema muy antiguo de la humanidad. Muy antiguo, siempre lo ha habido. Y aquí el que no corre, el que no, en fin, la gente ha robado en todas partes de cómo ha podido, ¿no? Entonces, lo que sí es muy grave, lo que es una gravedad de alguna manera especial, es que en estos momentos la corrupción se produce justo y unos niveles un poco escandalosos entre los que son responsables de que no la haya. ¿Eh? El Ujú. famoso, por anécdotas históricas graciosas, el famoso asesinato de César estuvo justificado porque César estaba robando al pueblo, ¿no? Y lo mataron. Bueno, al final era, es que quiero robar yo ahora, si no le importa, se quita. Entonces, quiero decir que lo que ha sido escandaloso, yo te lo comenté porque el tema que hablamos también el otro día, ¿no? De lo que se había disparado al momento, pero claro, te estás fijando que la corrupción está muy profundamente arraigada entre la gente que está metida en la política. Sí. Y además, Los que tienen acceso a la caja. claro, lo que tiene acceso a la caja. Ah, Y además parece que sin pudor. sí. Porque de alguna manera, claro, torres más altas han caído. Pero sí, sí, me resulta escandalazo, eh, pues eso, que gente, lo de Ábalos en estos momentos es lo más llamativo, pero como estalló también la secuela, vamos, la última traba del Valenciano ahora, pero, Zaplana, te refieres. ¿no? El valenciano te refieres a Zaplana. Sí, claro, Zaplana. Entonces, quiero decirte que de alguna manera, bueno, con cierto descaro, ¿eh? Y la corrupción es un problema. Lo mismo, mal de muchos, epidemia. Pero la corrupción en el mundo es, por otra parte, también tremenda, ¿eh? En las cifras que dan, eh, países sin corrupción, de los cientos, espérate, me tengo los datos aquí exactos para los que los quieran escuchar. De los menos corruptos está aquí la cifra, de 180 países y territorios de todo el mundo, ¿eh? Corrupción elevada a no elevada. Entonces, los países con menor de nivel de corrupción, que sacan 90 puntos sobre 100, son 19, me parece. Y creo, o 17. 10, ¿eh? Luego ya vienen los que, bueno, no están mal, ¿eh? España está en el puesto 60. Está en el puesto 60. O ¿Eso qué sea, significa? De los más no tiene corruptos. 60 puntos, no tiene 60 puntos, espera un momento y te digo dónde está. A ver, el gráfico correspondiente, porque son bastante gráficos los que hay y no quiero meterte la pata, pero está en el puesto 60, aquí está el gráfico más clarito. España, Dinamarca con 90 de puntuación es el primero, vas bajando, llegas a Alemania que ya tiene 78, 12 puntos, 22 puntos menos, no, 12 puntos menos. Y España estaría
A ver que lo encuentre. España, Bélgica. Está el 36, con 60 puntos. Está mejor que nosotros, San Vicente y la Granadina, está mejor Letonia, pero está muy parecido. O sea, los países que estarían un poco, los 20 primeros, Francia con 71, ¿eh? Y España está con 60. O sea, que no tiene un nivel realmente, no está ya, está casi de los últimos de los que están en las clasificaciones de la escuela, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, pero Estaría en este caso entre los el que van, suficiente y el bien. Entre el en este suficiente caso, y el bien. Felipe, la puntuación corresponde a los que menos corrupción tienen. Sí, a los que menos corrupción tienen. El que tiene 90 significa que tiene menos corrupción Y no tiene prácticamente corrupción, que que es el que tiene Dinamarca. 60 o 30 y pico, que tiene mucha corrupción. Y claro, el último de la cola, te voy a decir, con el código de medir, está en 11 puntos. Claro, Somalia. ¿Te acuerdas que hablaba el otro día de Somalia, no? Vale, pero en Una fin. guerra hecha por los ladrones, los corruptos integrales, son los encima los que están luchando, violando a las mujeres y matando. Pero claro, Bien, es un caso extremo. Venezuela tiene 13. Lo siento por Maduro. Vamos, a mí Maduro la verdad es que no me cae nada bien, pero es igual, ¿eh? Entonces, bueno, vas viendo quiénes son, claro, están ahí la gente más pobre de la tierra. La Guinea Ecuatorial española está, bueno, sí, la Guinea Ecuatorial, la Guinea Ecuatorial, la Guinea Española, ¿no? Está con 17 puntos, la 172, ¿no? Es decir, la gente está fatal, fatal. sí, sí, según ese gráfico que tienes, el país con menos corrupción, que es Dinamarca. Sí, ¿El segundo cuál? el segundo, te puedo nombrar los primeros. Los 5 primeros. Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega y Singapur. Son los países, los 5 primeros que Los menos cinco corrupción. primeros que menos corrupción tienen. Mm, Como ves, hay lógicamente 3 nórdicos que tienen cierto prestigio, ¿no? Y luego hay otro, Nueva Zelanda, que sí, desde hace mucho tiempo se reciben buenas noticias, ¿no? ¿Te acuerdas la primera ministra mujer sí, y esas cosas, ¿no? Y con un proyecto pasas a un país más. Son países pequeños, ¿eh? Y con riqueza. No sé si me explico. En países pequeños y con riqueza para todos, quizá la posibilidad de controlar más el nivel de corrupción de la gente sea más factible. Noruega, por ejemplo, que está muy bien, está al cuarto, y estas cosas conviene recordarlas también porque si no nos liamos. Estos índices solo miden un aspecto de un país, ¿eh? A mí me gusta, el que más me gusta al final de todo es el índice de derechos humanos completado con estos, ¿no? Porque es más rico en cosas más interesantes. Noruega, por ejemplo, no sé cómo estará ahora, ha tenido unos porcentajes de fascistas muy notable, ¿eh? Muy notable, de gente muy dura y me da la sensación de que ciertos toques de supremacismo. Pues Singapur fue una dictadura durante mucho tiempo y tiene una masa laboral de inmigrantes tratados con bastante indecencia, creo recordar, muy notable, ¿no? El que está el sexto, te he dicho que es Suiza, y Suiza, bueno, ahora ha mejorado, ¿no? Pero Suiza hasta hace 15 o 20 años, desde mi punto de vista y desde muchos otros, era el país más corrupto del mundo, porque era un país cuya banca era la banca en que metían el dinero todos, absolutamente todos los tiranos sangrientos que podías encontrarte por el mundo mundial, ¿no? Todos, en Suiza iba todo el dinero suizo de potentados y dictadores. Y era algún libro famoso de una izquierda, no me acuerdo ahora, lo leí en su día, que llamaba el país más sucio del mundo. Un título era Suiza, el país más sucio del mundo, ¿no? O el más ladrón del mundo. Ahí bien. el Y Gran Marcos, el Marcos de Filipinas, el Haile Selassie, todos los del Duvalier de Haití, todos estos ladrones de los Salinas, los hermanos Salinas, el Mobutu, todos los ladrones que tú te puedas, el Montesinos en Perú, el Sultán Nazarbayej de Kazajistán, gente que sea más de países, digamos, de Costa de Marfil, toda esta gente tenía su dinero allí con absoluta impunidad
y sin ninguna posibilidad de meterles ningún tipo de mano, ¿no? Porque como había secreto absoluto bancario, que ya empezó cuando todos los países empezaron a decir que ya estaba bien, ¿eh? Entonces, quiero decir que eso también hay que tener cuidado, ¿no? Porque Suiza, lo que pasa que con su desprestigio creció a niveles industriales, ¿verdad? Pues hace unos 15, 20 años empezaron a tomarse en serio el problema, empezaron realmente a luchar contra la situación y pero te estoy hablando de 2016, ¿eh? 2016 cuando promulgan la ley en la que en cuanto alguien les demuestra y tienen acceso que tienen dinero de origen ilícito, inmediatamente se congela y se devuelve a su propietario genuino. Desde el 16. Desde 2016. Ujú. Pues hasta ese momento, eh, cleptócratas, autócratas, criminales, ¿eh? Pero criminales de los de verdad, ¿no? O sea, de los brutales, ¿no? De los de película. Esos tiran el dinero allí. Entonces, claro, tú tienes un set porque vives encima de la corrupción. O sea, porque todo ese dinero genera riqueza que más o menos esos bancos pagarían algunos impuestos en Suiza y no era mucha gente y bueno, pues mire usted, tenemos un nivel de vida muy educado y muy... eh, Ahora ¿eh? Suiza ha sustituido, Suiza la han sustituido los paraísos fiscales que Sí, llaman sí, hay por ahí muy dispersos en las Caribe, ¿no? En las Caribe, en islas del Canal de la... Había un tiempo, no sé ahora si sigue ahí, del Canal de la Mancha, había, no sé si era una de Jersey, una de las del Canal de la Mancha, dos, hay tenían... en varios sitios. Bueno, para terminar, porque nos quedan 3 minutos, Ya, ¿cómo, cómo te explicas o cómo comentamos que hoy en día, en estas fechas, estemos asistiendo a cuestiones, a casos de corrupción, después de lo que se ha vivido en este país con la Gürtel y demás, que los han pillado, que los han metido en la cárcel, que los han perseguido, pero a pesar de ello han vuelto a salir casos de corrupción de gente que no ha escarmentado, que pensaba que a ellos no los iban a pillar y tenemos casos de una actualidad tremenda, es decir, que han sucedido en los últimos años, por no decir meses, tanto en un lado como en el otro, podemos hablar no, de no, no. ¿sí? Sí, y es el caso de, vamos, yo no es por meterme en igual, pero la pareja, amigo, amante, lo que quiere llamarle de Ayuso, ¿no? Con su Sí, Lamborghini o no sé qué, con unos pisos espléndidos, viviendo como Dios. Yo, a esta gente, claro, es una lucha permanente, porque te digo, esto se remonta a tiempos inmemoriales, ¿no? Pero esa gente, yo ni siquiera las castigaría a la cárcel, ¿no? Donde en la cárcel también se puede vivir como un rico, ¿eh? también viven diferentes, sí, lo sabemos, Claro, o pero sea, que es que vamos a... Pero yo sí que vamos, lo tengo claro. Es decir, usted, mira, ahora se va a ir a la barriada de las más pobres de Madrid, a la de la famosa que tiene fama, pero no me gusta dar ese nombre porque, en fin, no quiero eso. Pero esas barriadas pobres de condiciones, casa más, usted va a vivir en esta casa, ¿eh? Todos los días. Y además vamos a controlar su cuenta y en su cuenta corriente no va a haber nunca más de 1.500 euros, que ya es un capital. sí, para mucha gente sí. Tú verás. Hay mucha gente que no ha visto 4 cifras en su cuenta bancaria, a lo mejor la ha visto 2 días a principios de mes, ¿no? Mm. A lo mejor. Pues mira, usted, con eso no se puede vivir. Mire, sí, sí, sí se puede vivir, lo va a ver. Lo va a ver. Lo que pasa es que va a comer cacahuetes, ¿eh? Por cierto, y va a dormir enrollado en una manta porque no tiene calefacción. Y bueno, olvídese usted del cubata por la noche. O el ron, una copa de... No, 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 olvídese. Va a vivir como vive esto. Y usted está condenado a vivir así 10 años. Y además, el tiempo libre, usted hará labores sociales, barrer las calles. No sé si me... decir, es una imagen de lo que tendría que ser el tipo de De pena. presi- Un de anarquista no es muy punitivista, pero sí que tiene que hacer ver a la gente, oiga, mire usted, su vida era de ese nivel porque usted estaba haciendo indirectamente, estaba
sacándole la sangre a esta gente que vive así. Que por factores de la herencia familiar y de la vida, pues que no tuvieron los privilegios que usted tuvo y no tienen para vivir. Y entonces, asunto resuelto. Sí, es una pelea constante. Lo que pasa es que yo sí que creo, hay yo solo conozco en estos momentos, pero habrá más. Una en España que es Transparencia Internacional, que se dedica constantemente a intentar sacar trapos sucios de la gente que son los corruptos, claro. Y buscar eso, que exigir, es una de las luchas. Hablaba antes del sindicato de inquilinas, esto de Transparencia Internacional también es de las luchas materiales, a por la pasta, a por el dinero, que el dinero es valor de cambio y no valor de uso, pero valor de cambio sin el cual no hay valor de uso. Entonces, vamos a por ello. Lucha permanente, es igual que el sindicalismo tendrá que luchar siempre contra los patronos que van a durar, ni que se sabe, cambiarán, pero durarán. Igual que los sindicatos de vivienda tendrán que seguir luchando para condiciones de vida justas y viviendas decentes. ¿Tú crees que Zaplana lo van a meter en la cárcel? El fiscal ha dicho, o el fiscal del caso, la fiscalía, vamos a decir, que debería de ingresar en prisión porque corre riesgo, hay Claro, riesgo de sí, que se fugue por la condena que tiene, el dinero que tiene en el exterior, que no se lo pueden pillar, y hay un riesgo de fuga. Recordemos que Zaplana está fuera de prisión porque alegó enfermedad claro. terminal, es decir, dijo que tenía una enfermedad como leucemia, el hospital le hizo el suficiente o el necesario documento para acreditar que estaba terminal y bueno, lleva muchos años viviendo muy bien fuera de prisión. Ahora piden que ingrese en prisión. Tú así. Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo, claro, me falta, es una cuestión jurídica. Entonces, Sí, sí, pero si jurídicamente un abogado hábil lo consigue, hay que cambiar la ley. Así de sencillo. O sea, si la ley permite, porque evidentemente yo había entendido que era el peligro de fuga. Y entonces, sí, sí, eso ha negado el fiscal. Peligro de fuga por. claro, se la han negado fiscal para que no dejen salir. Sí, sí, es que puede presentar. Entonces yo sí que creo que yo no, yo personalmente si de mí dependiera no le dejaba salir, claro. Lo siento mucho. En la cárcel hay gente muy enferma, ¿eh? No es el único, pero muy enferma. Porque gran parte de los que están en la cárcel, su vida ha estado muy desajustada. Por ejemplo, por la droga, ¿no? Pongamos por caso. Y ahí se están jorobando como Dios manda. O sea, no sé por qué Zaplana es un malito que necesita más cuidado que los otros malitos, ¿no? Bueno, lo que alegaba era una enfermedad obviamente grave, pero se ve que se ha recuperado muy bien, de lo cual nos alegramos, y que no haya fallecido también nos alegramos, pero es curioso, ¿no? Que después de tantos años, ahora la Fiscalía exija o pida o sugiera, yo creo que pide, Pero la Fiscalía. yo tengo que, claro, es decir, la justicia, sin justicia viviríamos peor todos. Esto Sí, a mí está claro. Ahora bien, la justicia con abogados hábiles, ¿eh? Tú puedes conseguir sentencias muy justas, mm, porque la ley es compleja y tú puedes lograr vender la moto. Teóricamente, un buen juez debería ser insensible y detectar esas maniobras fulleras por parte de los abogados, ¿no? mm. Pero claro, eso lo ves en las películas. Una película en que un juez pobre iba a perder un juicio, una chavalina que estaba fatal, un desastre, a un hospital, y al final con el jurado popular conseguía la idea de que el jurado popular, que esa es la idea del jurado popular, mantiene un sentido de la justicia más natural, más real que los abogados y leguleyos, ¿no? Y entonces en aquella película al final condenaban al hospital, ¿no? Por haber destrozado a una niña con un tratamiento inadecuado. Pero claro, en la justicia ya sabes tú que aquí uno a veces, digamos, yo no la sigo a ese detalle, pero eres consciente, el famoso refrán, juicios tengas y los ganes, hay una idea de que la justicia, una vez que has entrado, si lo puedes arreglar antes
sin intervención de la justicia, los juicios de los jurados de paz, mejor para todos. Porque el otro es muy caro y yo no sé qué pasará con Zaplana. Supongo que tiene amistades y dinero como para jugar fuerte en todos los recovecos que tiene la ley para lograr salir. Yo, desde luego, le tendría en la cárcel. Además, los años correspondientes, que en su caso sería casi cadena perpetua, claro. Bueno, lo dejamos aquí, Félix, porque ya Sí. nos hemos pasado incluso, pero ya nos oímos la semana que viene, si no pasa nada. Nos oímos la semana que viene si no pasa nada. Nada especialmente grave. Muy bien. Bueno, que tengáis un buen día.